Ya hoy en día estamos en el universo, estamos en todo el planeta Tierra, fácilmente en cualquier lugar ustedes los ubican, simplemente www.jasmarestereo.com. Cierta gente que tiene la capacidad de reflexionar, de valorar, de estudiar, de investigar, de explorar, de descubrir cosas, se atreven a anticipar lo que podría ocurrir. Hace muchísimos años, un formidable sociólogo, McLuhan, dijo que el mundo se convertiría en una aldea. Aquello parecía un exabrupto, algo desmesurado, algo fuera de contexto, de quicio. Este señor estaba enloquecido. Pero hoy, cuando nos encontremos con estas comunicaciones extraordinarias, nos damos cuenta de cómo tenía razón, porque hoy en día es fácil. Antes, para comunicarnos entre continentes era de una dificultad indescriptible. Hoy se puede hacer con una facilidad extraordinaria. Acabamos de ver uno de los acontecimientos más bellos y formidables del mundo, como fue el Campeonato Mundial de Fútbol, que tuvo lugar en escenarios maravillosos de Rusia. Y estábamos allí, como si estuviéramos presentes allí. No simplemente nos faltaba estar físicamente, porque podíamos observar todo, porque este invento todavía no se ha podido concretar, y es que uno pueda examinar los olores, olfatear qué es lo que estaba pasando allí, porque el resto lo podía ver, el colorido, todo aquello que ocurría en un escenario se podía ver, gracias porque esto se volvió una aldea. Pero qué curioso, entre más cerca, más lejos. Los seres humanos podemos estar más cerca, pero nuestras mismas conductas, nuestros mismos comportamientos nos alejan más. Cuando caemos en la soberbia, cuando caemos en el orgullo, en la vanidad, cuando nos envanecemos, cuando nos volvemos desproporcionados, que pareciera que no cabíamos en el mismo cuerpo, todo esto daña, pervierte una sana relación. Y son factores que van atentando contra cualquier posibilidad de entendimiento y de acuerdo, que es lo que tenemos que trabajar. Mucha gente en Colombia habla, por ejemplo, acerca de la paz, y sobre todo y particularmente luego del acuerdo al cual llegaron gobierno y representantes de las FARC. En aquel conflicto, el conflicto que enfrentaba al Estado con estas fuerzas irregulares, sí, había un conflicto, había un enfrentamiento, había violencia, había agresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se acabó eso y siguen los odios y siguen, obsérvenlos ustedes. Cada uno queriendo tener más, el problema es de codicia, yo quiero tener más bienes materiales, quiero tener más poder, quiero tener tantas cosas. Y quiero, porque aquí el que mando soy yo y el que quiere seguir mandando soy yo, y entonces las explosiones de ira, de suficiencia, de egolatría, de narcisismo, de todas estas cosas son allí como. Y no se vive sino simplemente porque se está allí, hay que estar allí. Porque aquí el importante soy yo, aquí la importante soy yo, dice la dama, dice el uno y dice el otro. Todos estos factores son los que van a determinar que no podamos vivir en un clima de paz. Porque en los mismos hogares, cuando deberíamos tener mayores momentos para dialogar, para discutir, para hablar, para discrepar, para disentir, para estar en desacuerdo, sin que tengamos que caer en enfrentamientos. Y en ese ejercicio de una sana comunicación, poder darnos cuenta de nuestros errores, nuestras fallas, de nuestras equivocaciones, de no ser tan contundentes, de creer que el ser humano es perfecto. El ser humano no es perfecto, tenemos una característica ineludible que es la equivocación, el error, la falta, la falla. Pero el ser humano puede marchar cada día para ser mejor, y en ese propósito hay que trabajar, y eso se logra con el paso del tiempo, con el paso de un propósito de adentrarse en sí mismo y darse cuenta qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa y qué es lo que sucede a la vez. Hay muchos factores que van desde los genéticos, que es el mapa del genoma humano, el ADN que viene en cada persona, en lo físico, en lo fisiológico, en lo biológico. Pero hay otras cosas, otros factores que van a conformar
una estructura distinta en el ser humano. Ya hoy hemos tenido factores cuando uno comienza a estudiar lo que ha sido la evolución, cuando se habla de que el ser humano, las primeras expresiones de vida en el planeta Tierra provienen de más de 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Es una cifra inconmensurable que escribirla, son muy pocos los que pueden escribirla y escribirla bien. Han pasado muchísimos años para que el ser humano hubiera podido erigirse, ser un cuerpo bípedo, que nos paramos en las dos piernas y que podemos pensar y que podemos reflexionar, y que pasaron muchísimos años para que el cerebro hubiera alcanzado las dimensiones y no sea primero aparecer el habla, el sonido, producir sonidos, luego poder comunicarse y luego poder pensar y luego reflexionar y tantas cosas. Pero en esto no se avanza mucho porque estamos cada día más cerca pero más lejos, porque son factores que enturbian, que perturban, que alteran en todo momento. Y esos factores, aparentemente sencillos, son definitivamente determinantes, porque no aprendimos a reflexionar y a pensar acerca de lo que somos y de lo que es la ira, lo que es la rabia, lo que es la venganza, lo que es la retaliación y naturalmente el corte de cuenta. Siempre se pasa una cuenta de hijos a padres, de padres a hijos. En uno de los escritos a propósito del comienzo de lo que han sido las civilizaciones en Mesopotamia, etcétera, etcétera, siempre se encontraban escritos y comentarios acerca de lo que ocurría, por ejemplo, entre padres e hijos, entre mujer y hombre, entre marido y mujer. Son los problemas básicamente los mismos, con diferente atuendo, con diferente vestido, con diferente careta, porque cada uno tiene una careta. No somos tan claros ni tan perfectos como decimos ser. A veces ni siquiera tenemos claridad de lo que somos físicamente. Simplemente ustedes se dejan mirar en un espejo, pasan los años y después no se reconoce porque ya no se da cuenta cómo se deformó. Recuerdo un amigo querido que se murió hace algún tiempo y me decía: tocayo, todavía no se ha deformado, espere. Y esa es una verdad. Cuando comienzan las arrugas, cuando comienza el cuerpo a hacerse flácido, cuando todo decae, todo se cae, todo se afloja. Pero ya a veces se afloja también la voluntad, que es la que hay que construir, que es la que hay que mantenerla para poder vivir el tiempo que nos sea señalado para vivir, para ser nosotros mismos los grandes conductores de nuestra propia vida, ser autónomos de verdad y saber trabajar en ese propósito para vivir un poco mejor. Esa sería una buena tarea. Vámonos a la música colombiana. Jaime Llano González, La Gata Golosa.